Antes de entrar al capítulo 6, les leo los últimos dos versículos del capítulo 5, los versículos 30 y 31, donde dice: aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Después de la muerte de Belsasar, el rey de Babilonia, se menciona de que sube al trono de este nuevo territorio conquistado, Darío el Medo, pero fue realmente Ciro, el rey de Persia, quien derrotó a los babilonios en el año 539. Darío posiblemente fue uno de los generales o de los oficiales que acompañó a Ciro en esta conquista. Darío, que se menciona aquí en el capítulo 6, asume el reinado de Babilonia a los 62 años de edad, pero este Darío no es Darío el Grande, quien años después va a subir al trono del imperio persa a la edad de 27 años. Darío el Grande fue el tercer sucesor del rey Ciro y asumió el trono en el año 521 a.C., es decir, 18 años después de la caída de Babilonia. El imperio babilónico fue conquistado por una coalición de medos y persas. Y la razón de por qué los medos son mencionados primero, se menciona el imperio medo-persa, es porque anteriormente los persas habían estado sujetos a los medos, hasta que Ciro, el rey Ciro, destronó a su tío, el, el rey Astiages, que fue el último rey de Media en el año 550 a.C. El rey Ciro era conocido por todos por ser un hombre compasivo, por tener compasión de la gente, de los pueblos que él conquistaba. Y en el caso de su tío Astiages, a quien derrotó, Ciro lo trató con respeto. Es más, lo deja a su tío como uno de los gobernadores de su imperio. Por eso no es de extrañar de que Ciro colocara como gobernador de Babilonia a un oficial de confianza, aunque éste sea medo. Y así es como Darío llega a ser rey de Babilonia a la edad de 62 años. El versículo 31 dice: Darío, el Medo, recibió el reino, es decir, le fue dado, no fue una conquista personal. Ahora que sabemos esto acerca de Darío, entremos al capítulo 6. Leamos Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 9. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocado. Por tanto,
el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que tú nos das y por la bendición y el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Amado Señor, te pedimos que seas tú, Señor, llenándonos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, bendito Padre, para poder entender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de todos los que van a estar escuchando este mensaje, Señor. Te pido que seas tú guiándonos a través de este tiempo. También te pido, Señor, de que me ayudes, que me guíes y me des gracia al momento de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. El territorio que Darío tenía bajo su control era muy extenso. Así que el rey Darío pensó en colocar gobernantes regionales llamados sátrapas sobre todo el territorio para que lo ayudasen a gobernar el imperio. Y sobre estos 120 sátrapas, el rey colocó a tres funcionarios de más alto rango, para que pudieran supervisar a estos sátrapas, a fin de que el rey no fuese estafado, a fin de que no fuese robado, ya que los sátrapas eran quienes colectaban los impuestos del pueblo. Y uno de estos tres funcionarios de alto rango era Daniel. Su experiencia y amplio conocimiento del gobierno babilónico lo hizo a Daniel un excepcional y calificado candidato para ese puesto, a pesar que Daniel no era ni medo ni persa. Y después de que Daniel asume el cargo, el rey nota su extraordinario desempeño, habilidad y conocimiento de las cosas, por lo que Darío piensa en poner a Daniel por sobre todo el reino, piensa hacerlo primer ministro. El versículo 3 dice que Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. Y ese espíritu extraordinario es el espíritu de Dios que mora en los creyentes. Pero aquí hay algo más. Mora en los creyentes que también se dejan o que permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas con libertad, que permiten que el Espíritu los guíe. Un creyente puede sobresalir sobre los demás en donde se encuentre, en el colegio, en el trabajo, la universidad, pero no porque sea mejor o porque sea más inteligente, sino por el espíritu extraordinario que tiene dentro de él o ella, por el Espíritu de Dios que mora en esa persona, en el creyente. El rey Darío, al ver que Daniel tenía un espíritu extraordinario, pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque confiaba en él, pero eso provocó celos en los demás funcionarios del reino. Entonces, los administradores y los altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Así como había sucedido años antes con sus tres amigos, que también tuvieron celos de ellos y los acusaron. Esto lo vimos en el capítulo 3. Pero ahora Daniel se encontraba enfrentando hostilidad en un nuevo gobierno, en un nuevo imperio, en el imperio persa. Indudablemente, la mayoría de sus enemigos eran medos y persas, oficiales del gobierno, que no miraban con buenos ojos que un judío cautivo pudiese estar por encima de ellos. Pero por más de que buscaron hallar algo en contra de Daniel, dice la palabra que no pudieron encontrar nada con qué acusarlo, nada con qué condenarlo, porque Daniel era fiel, responsable e íntegro. Y eso hizo que se ganara el favor y la confianza del rey. Una persona íntegra
Es alguien que no tiene nada, nada que esconder ni nada que temer. La integridad es lo que tú eres cuando nadie te está mirando. Proverbios 19 dice, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Estos hombres, los funcionarios y sátrapas, no podían soportar que Daniel gozara del favor del rey, por lo que se pusieron de acuerdo para hacerle daño. Y la única manera de poder atraparlo era poner a Daniel en una posición en el que él tuviera que decidir, escoger entre su Dios y el gobierno. En Persia no había una ley en contra del monoteísmo, por lo que era necesario que un nuevo decreto se dictaminara para poder acusar a Daniel. Entonces, estos hombres fueron al rey y le propusieron que promulgue un edicto por un periodo de 30 días, el cual dijera que si alguien oraba a otro dios u hombre, que no fuese él, que no fuese el rey Darío, fuese echado al foso de los leones. Pero fíjense que estos hombres van delante del rey y le dicen, todos los funcionarios del reino, le dice, todos los funcionarios, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto. Pero eso no era verdad porque Daniel no estaba allí y Daniel era un alto oficial, así que no eran todos los funcionarios del reino. El rey seguramente se sorprendió no ver a Daniel en ese grupo, en esa comitiva, pero no sospechó nada malo. Además, el rey, al ver a los otros dos altos funcionarios del gobierno, seguramente pensó que Daniel también estaba de acuerdo con el edicto. Al rey no le pareció mal la idea, es más, el edicto lo halagaba, por lo que el rey promulga el mandato y lo firma conforme a la ley de los medos y persas, que no podía ser cambiado ni anulado. Leamos los versículos del 10 al 17. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando. Fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Fíjense que cuando Daniel se entera acerca de este documento, acerca de este nuevo edicto, el cual había sido promulgado sin su conocimiento,
Daniel se encuentra en un dilema. Ahora tenía de que escoger entre su lealtad al Señor y su obediencia al rey, a quien él no quería defraudar. Acuérdense que él había sido fiel al rey en todo, pero ahora él tenía que tomar una decisión. Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día en dirección a Jerusalén, y él decide seguir haciendo. Él escogió serle fiel a Dios. Él sabía y confiaba que el Señor podía librarlo de cualquier peligro, por más grande que éste sea. Estos hombres estaban esperando que Daniel se inclinara a orar ante su Dios para poder acusarlo ante el rey Darío de haber violado el edicto real. Y es claro que estos oficiales habían conspirado, habían planeado acusar a Daniel por desobediencia al decreto real. Y en el versículo 12 leemos que estos hombres encontraron a Daniel orando y suplicando a Dios por ayuda. Y no perdieron tiempo. Fueron a buscar al rey y lo acusaron a Daniel de haber quebrado el edicto. Y le recordaron al rey el decreto. Estos hombres le van a decir al rey: Su Majestad, ¿acaso no firmaste una ley la cual decía que en los próximos 30 días todo aquel que ore a otro Dios u hombre fuera de ti fuera echado al foso de los leones? Y el rey contestó: sí, así es. Entonces estos hombres le dijeron al rey: Daniel, uno de los cautivos de Judá, no te hace caso, no te respeta, y él sigue orando a su Dios 3 veces al día. El rey, al oír eso, al oír esas palabras, se afligió mucho y durante todo el día trató de librar a Daniel, pero estos hombres lo presionaban al rey, diciéndole: reconoce, oh rey, reconoce que según la ley de los medos y persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser revocado. Darío indudablemente respetaba al Dios de Daniel. Es más que seguro que el rey había oído lo que Dios había hecho con Nabucodonosor. Y además, el rey sabía acerca de la capacidad, habilidad y sabiduría que tenía Daniel, pero era porque Dios le había dado esa capacidad para poder interpretar sueños y poder descifrar cosas difíciles, como vimos la semana pasada cuando él descifró las palabras que estaban escritas en la pared. Y también debe haber escuchado cómo es que Dios había librado a los amigos de Daniel del horno de fuego. El rey, al ver que no podía hacer nada para salvar a Daniel, dio órdenes que trajeran a Daniel y que lo echaran al foso de los leones. Pero antes de eso, el rey se acercó a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves tan fielmente, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Pero fíjense esto, el rey no le hubiese dicho esto si él no supiese, si no hubiese oído de las maravillas de Dios. Por eso le digo que él sabía o había escuchado lo que Dios había hecho anteriormente. Y por eso es que el rey le dice: tu Dios, él te librará. Y saben, queridos hermanos, es el Señor quien libra a sus siervos. Y es más, su palabra dice que no serán condenados los que en él confían. Salmo 34:22. Es Dios quien te puede librar del hoyo en que te encuentras. Solo Él, solo el Señor nos puede librar de las aflicciones, de la depresión, de la angustia, del peligro. Y en tiempos como los que estamos viviendo, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y no en las cosas, no en el gobierno, no en ninguna persona.
Solo Dios nos puede librar de esas situaciones terribles, como en la que se encontraba Daniel en ese momento. Imagínense, él dentro de un pozo lleno de leones hambrientos. Solo el Señor lo podía librar. El rey, luego que colocaron la piedra sobre la boca del foso, selló la piedra con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nadie pudiese cambiar el decreto, para que nadie pudiese sacar ni rescatar a Daniel. Leamos los versículos del 18 al 24. Después, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído a él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. El rey, como vemos, después de sellar la piedra, de dar órdenes que nadie cambie el decreto, el rey se va a su palacio, regresa a su palacio y no pudo dormir toda la noche pensando en Daniel, pensando en qué le había pasado o en qué le podía pasar. El rey tenía tristeza de lo acontecido y el no poder hacer nada para salvar a Daniel. Estaba tan ansioso el rey que no quería comer nada, que no tenía ánimo para nada. Y cuando quisieron traerle algo para distraerle, el rey dijo: no quiero nada, no quiero ningún entretenimiento. El rey quería estar solo. Y se la pasó despierto toda la noche, y en cuanto amaneció, lo primero que el rey hizo fue ir a ver a Daniel, fue al foso de los leones. Y seguramente el rey ya había dado la orden de que quitaran la piedra del foso. Y al llegar, el rey, con angustia, dice: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien tú sirves fielmente, rescatarte de los leones? O sea, el rey tenía la esperanza, esperaba que sí, pero no tenía la seguridad. Y por eso, con voz angustiosa, pregunta, dice: Daniel, ¿estás allí todavía? ¿Tu Dios te pudo salvar? Y Daniel responde y le dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, oh rey. Y Darío, al escuchar a Daniel, al ver que estaba vivo, al escuchar sus palabras, se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Y dice la palabra que Daniel no tenía ningún rasguño, nada, ninguna herida, ningún rasguño, pero dice algo más. Dice: porque él había confiado en su Dios, porque él había creído en Dios que lo podía salvar, que lo podía librar. Y por esa confianza, por esa fe, por esa dependencia que tenía Daniel en el Señor, es que Daniel tiene un lugar
en la lista de los héroes de la fe que aparece en Hebreos capítulo 11. Ahí aparece el nombre de Daniel, porque él confió en el Señor. Darío, al darse cuenta que había sido engañado por estos hombres malvados, se molestó muchísimo, se enojó y ordenó que trajeran a estos malvados que habían acusado falsamente a Daniel. Pero no solamente que trajeran a ellos, sino que trajeran a sus familias, a sus esposas y a sus hijos, y los hizo echar al foso de los leones. Y antes que llegaran al piso, los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Lucas 8:17. Tarde o temprano, queridos hermanos, Dios saca todo a la luz. Leamos los versículos del 25 al 28. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Nabucodonosor, cuando estaba vivo, hizo una proclamación acerca de Dios, después de lo que Dios había hecho en su vida. Y ahora vemos que Darío hace una proclamación similar, dando gloria al Dios de los cielos, al Dios de los hebreos, y ordena que todas las personas en su reino, dice, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Y las palabras que Darío menciona en los versículos 26 y 27 son parecidas a lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 29, donde se dice que no hay otro Dios que pueda librar de esa manera, haciendo referencia a la salvación de los amigos de Daniel, que fueron librados del horno de fuego. Y Daniel 4:34 dice, su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y esas son las palabras del rey Nabucodonosor, después que él recobró su sensatez. Nuevamente, aquí vemos cómo el Señor libra a sus hijos de esos momentos imposibles de salir con vida. Es Dios quien fortalece nuestra fe y quien nos da paz para poder descansar en medio de esos momentos difíciles de la vida. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando confías en el Señor, recibes su paz, y esa paz es la que te permite afrontar cualquier circunstancia difícil, cualquier circunstancia inusual con tranquilidad. Yo no sé qué puedas estar pasando en este momento en tu vida. ¿Qué es lo que te está causando angustia o preocupación? Pero sea lo que sea que estés pasando, confía en el Señor. Él nunca te dejará. El Señor estará siempre contigo, como lo estuvo con Daniel y con sus amigos.
en esos momentos imposibles, en esos momentos en el que cualquiera diría que ya no hay salvación. Él es el único que nos puede ayudar a salir de la fosa en que nos encontramos. Vendrán tiempos difíciles en el futuro, y más mientras el tiempo de la venida de Cristo se vaya aproximando. Pero el Señor nos guardará. Él nos librará de los leones que nos quieran devorar y nos sustentará, como lo hizo con el profeta Elías, cuando la tierra estaba pasando por una tremenda sequía y no había alimento. La palabra dice que el Señor ordenó a los cuervos que le llevaran comida, y los cuervos le traían al profeta pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Qué no hará el Señor por sus hijos? Para Él no hay nada imposible. El capítulo 6 termina diciendo que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios guardó a Daniel. Dios lo bendijo. Y él fue prosperado porque su confianza estaba puesta en el Señor. Pero hay algo más. La palabra también dice que él era un hombre fiel. Él fue fiel e íntegro. Y eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros. Personas fieles e íntegras. Daniel no solo sirvió como primer ministro en el gobierno de Nabucodonosor, sino también lo hizo en el gobierno de Darío. Y más adelante, él también va a servir en el gobierno de Ciro. Ser íntegro, queridos hermanos, no quiere decir que seas perfecto, sino que seas auténtico, que seas veraz, que no tengas nada que esconder. Confía en el Señor y no tengas temor de las circunstancias difíciles que tengas que enfrentar en la vida. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. Y creer en Jesús es descansar en Él. Y en las manos del Señor estamos seguros, queridos hermanos. En las manos de Jesús estamos seguros. En sus manos. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. A través de ella, bendito Padre, tú nos muestras, Señor, cómo es que tú guardas a tus hijos, Señor, aún de los peligros más grandes que puedan haber, aún de las situaciones imposibles que podamos enfrentar. Amado Padre, ayúdanos a poder crecer en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a poder confiar completamente en ti, como lo hizo Daniel, como lo hicieron los amigos de Daniel también, Señor, en el capítulo 3. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque eres tú quien nos ha sostenido, porque eres tú quien nos ha guardado en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Amado Señor, ayúdanos a permanecer firmes, a pesar de las cosas que pudiesen presentarse, Señor, en un futuro. Gracias, bendito Padre. Te pido que seas tú guardándonos, Señor, que seas tú guiándonos en todo momento, Señor. Y llénanos de ti, Señor. Sigue llenándonos de ti continuamente, bendito Padre. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Señor, mostrar delante de la gente ese espíritu extraordinario que tú has puesto en nosotros. A ti sea toda la gloria, bendito Padre, por los siglos de los siglos.